Hermano, buenos días. ¿Te ha pasado que te levantas en la mañana y dices, hoy no voy a pecar, no diré una mala palabra, no diré mentiras, no miraré a la vecina, no me enojaré ni me exaltaré de tal manera que le grite a mi pareja o a mis hijos, incluso a mis empleados? Hoy voy a dejar por fin ese pecado que me asedia y que ha tenido dominio sobre mí casi todos los días. Y hoy no voy a dejar que Él tome control de mi vida. Pero te has dado cuenta que lo intentas y no puedes dejarlo. Ese pecado que te asedia o esa manera de ser tan irritante que continuamente te lleva a pecar delante de Dios y delante de los hombres. Y cuando haces ese propósito y ese esfuerzo personal para dejar de pecar, pues te estás apoyando en tus propias fuerzas. Es como una fe en uno mismo. Y sabemos qué dice la palabra acerca de eso. Todos queremos agradar a Dios y agradar a nuestros seres amados. Queremos dar esa vida de testimonio como buenos hijos de Dios. Pero sobre todo el principal anhelo de nosotros es agradarle a Él, agradarle a Dios. ¿Cómo? Pues teniendo una vida en obediencia y sujetos a su perfecta voluntad. Eso queremos todos, queremos ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso desde este lado de la eternidad? Porque por el momento estamos en este cuerpo, estamos habitando una carne, pero somos eternos y nuestro hogar está en el cielo. Pues solo por la gracia de Dios. Esa es la respuesta. Y cantábamos ahora Dios de pactos. Esa alabanza es preciosa. Llevo muchísimos años que la conozco y decía, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Es por la gracia de Dios que nosotros somos sus hijos, porque Él le plació un día decidir predestinarnos como sus hijos, incluso desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiéramos, el Señor ya había dicho, tú vas a ser mi hijo. Y lo veíamos en una meditación anterior, en un video anterior, aquí dejo la etiqueta para los que nos ven por YouTube, pueden irlo a ver y vamos a ver de que la salvación es irrevocable, decíamos, que así tú quieras, no te podrías perder. ¿Por qué? Porque la fe de Dios, que es poder de Dios, te guarda para salvación. Para que tú fueras salvo se necesitó la fe de Dios, que es sobrenatural, para que tú fueras salvo. Y para preservar esa salvación, pues necesitas también continuamente eso sobrenatural de Dios, que es el poder de Dios, que es la fe. Y fue por gracia. Y recordemos que Isaac e Ismael tenían el mismo padre, Abraham, pero eran de diferentes madres. Y lo vimos también, tenemos un video que habla sobre los hijos de la esclava o los hijos de esclavitud y los herederos, que también dejo la etiqueta aquí en el vídeo. Allí pueden ustedes ver que recordemos que en Gálatas Dios habló a través de Pablo y le reveló que esa alegoría, recordemos que el objetivo de una alegoría es representar una idea basándose de personas, cosas o animales. Y en este caso son dos personas, dos mujeres. La una, que es la esposa de Abraham, que es Sara, es la libre, porque es la esposa legítima. Ella representa ese nuevo pacto en la sangre de Jesucristo el Señor, la libre. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos hizo libres de esos mandatos y preceptos que nos esclavizaban. ¿Por qué nos esclavizaban? Porque humanamente hasta hoy muchos no saben que no los podrán cumplir. Nunca podremos cumplir la ley. Y Agar, que era la esclava de Sara, representa al monte Sinaí en Arabia, que fue donde fueron entregados los mandamientos, la ley a Moisés, al pueblo de Israel. Y ella representa el pacto de legalidad.
el pacto de esclavitud. Dice la palabra allí mismo en Gálatas 4, por medio de Pablo que la escribió, dice el Señor que ese pacto daba hijos de esclavitud. Vamos, acompáñenme y entramos en materia. Romanos 6. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, lo que quiere decir este verso es que si hay un pecado que está tomando dominio sobre tu vida y te está asediando y no has podido dejar de pecar, específicamente porque todos los días vas a pecar, porque estamos en esta naturaleza pecaminosa, pero estás practicando un pecado y no has dejado de pecar, de practicar ese pecado, entonces esta palabra lo que te está diciendo que estás bajo la ley y que no has asumido la gracia que Dios te dio. Y vamos a ver qué es la gracia. Recordemos que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Es algo que pagó Jesucristo, que le costó su sangre, y su justicia fue dada a nosotros gratuitamente, sin merecerla. Pero me estoy adelantando. Vamos a recordar por qué entonces la palabra de Dios diría, o nos dice, que si ese pecado se está enseñoreando de ti, como dice aquí en Romanos, verso 6, es porque estás bajo la ley, estás bajo mandatos y preceptos. Todavía te estás sujetando a todo ese viejo pacto, a ese antiguo testamento que está lleno por todas partes de mandatos y preceptos. Y eso no lo puedes traer a hoy que estás bajo la gracia. Hablábamos del ejemplo que hice en una meditación anterior de ese arquitecto que construyó dos casas maravillosas, preciosas, y que se caracterizaban esas dos casas porque eran iguales en que su fachada tenía un gran ventanal. Era un ventanal gigante y las hizo en la misma cuadra, pero un poco alejado una de la otra. Pero solamente en una colocó un aviso que decía: no tiréis piedras a los cristales. Y sabemos que seguramente la primera casa en recibir la primera piedra sería la que tenía la prohibición. ¿Por qué? Porque los mandatos escritos, que en este caso nos referimos a la ley, te tienta. El ser humano, su naturaleza es pecaminosa. Su corazón, dice la palabra, siempre va a tender al mal. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:56, el poder del pecado es la ley. Queda muy claro. La ley el Señor la trajo para dar evidencia de que existía pecado. La ley no te puede llegar a ser santo nunca. La ley fue diseñada por Dios para hacer visible al pecado. Entonces, el poder que tiene el pecado se basa en la ley, en los mandatos y preceptos. Y si lo llevamos a una experiencia personal, ustedes han visto de que esa prohibición que tiene esa casa, o no hablemos de esa prohibición, hablemos de muchas otras. Cuando estábamos en el mundo, a nosotros nos alcanzaba a mover un poco de que queríamos por curiosidad o por hacernos los graciosos hacer eso malo que nos estaban prohibiendo. Y esa rebeldía existe todavía en el corazón de muchos hijos de Dios. La palabra de Dios dice entonces, me he adelantado, hablábamos entonces que la ley no puede hacerte santo, que la ley fue diseñada por Dios para evidenciar el pecado, para hacerlo visible, porque no sería justo que el Señor te fuera a condenar si no estuviera al menos escrito y plantado la ley para, basado en ella, juzgarte, porque escrito está, y lo que está escrito, eso es palabra de Dios. Y la Biblia dice que ese ministerio que ejercen de enseñar las escrituras, pero basado en esos mandamientos y preceptos para que tú lo obedezcas, en 2 Corintios 3:7 dice que es un ministerio de muerte. Y 2 versículos adelante dice que es un ministerio de condenación. 2 Corintios 3:7 y 9.
La palabra de Dios dice que llegará un tiempo que Ismael perseguirá a Isaac. Los hijos de la ley perseguirán a los hijos de la gracia, porque Sara, que es la libre, representa la gracia. Segunda de Corintios 3:7 dice que es un ministerio de muerte, y que dos versículos adelante dice que es un ministerio de condenación. Entonces, los hijos de la ley perseguirán a los hijos de la gracia, siendo los dos hijos del mismo padre, pero de diferentes madres. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Los hijos de Sara, que representan la Jerusalén celestial, dice la palabra de Dios. Y Agar representa la Jerusalén actual, la que está en esclavitud, que son los del pueblo judío. Entonces dice que habrá persecución, que los hijos de la ley perseguirán a los hijos de la gracia. Y vamos a Gálatas 4, verso 29, y vamos a ver allí lo que el Señor dice a través del apóstol Pablo en esa carta a Gálatas, que fue dirigida a los judíos de ese tiempo en Gálatas, en Galacia, y dice así, verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién había nacido según la carne? Según esa incredulidad, el deseo del corazón de Sara de tener un hijo la llevó a salirse del propósito de Dios y le entregó su esclava a Abraham para que tuviera un hijo. Ese es el hijo de la esclava, era, entre otras cosas, era una egipcia, ni siquiera era del pueblo de Israel. Y dice, pero entonces el que había nacido según la carne, o sea, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, porque fue una promesa de Dios. Así también ahora. Y para nosotros no es un misterio de que eso está sucediendo actualmente. Vemos, primero, en el contexto de herencia, vemos que Ismael, de ahí salió todo el pueblo árabe, los que profesan el Islam, los musulmanes, y todos estos son los grandes enemigos del pueblo de Israel y del pueblo de Dios actualmente, y las grandes matanzas, como actualmente ahora está sucediendo con los talibanes en Afganistán, eso es algo que ya estaba en la palabra de Dios. Pero si lo vemos espiritualmente, ese mandato de legalidad que se enseña todavía dentro del mismo pueblo de Dios está persiguiendo también a este evangelio de la gracia que se está dando, por ejemplo, en este caso, que esta meditación trata de la gracia. Muchos no creen que así sea la gracia. Todos creen que tenemos que nosotros aportar algo para completar esa salvación que ganó Jesucristo por su sangre. Entonces, lo que quiere decir que fue una salvación imperfecta, que le faltó algo. Cuando tú aportas o haces algo o tus obras tienen como propósito ganar el favor de Dios, pues tú lo que le estás diciendo a Dios es que faltó algo en esa gracia. Todo lo que estás recibiendo tú es por gracia. No eres merecedor de nada. Y vamos a ver que la palabra de Dios nos va a enseñar que esa gracia tiene frutos. Frutos, los vivos, algo alcanzamos a percibir en esa alabanza que cantamos del pacto. Pero cuando empezó esa persecución de Ismael o los hijos de la esclava a perseguir al de la libre, empezó cuando fue destetado Isaac. Si usted lo leen en la palabra de Dios allí en Génesis, del 21 en adelante, vemos que ese día se hizo una fiesta, porque en el pueblo hebreo, cuando destetaban a un niño, ya le iban a empezar a dar alimento sólido, pues hacían como una especie de festín, una fiesta, como un cumpleaños. Y allí Sara se dio cuenta y se empezó a ver de que Ismael, el hijo de la esclava, empezaba a perseguir, a golpear, a maltratar a Isaac. Entonces se fue molesta Sara y le dice, y está en Génesis 21, 9 al 10, dice: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Hay persecución del evangelio de la gracia.
La palabra de Dios dice en Mateo 5, verso 10, no vayan, lo leo rápidamente: bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sin embargo, hay un problema con este razonamiento o de esta palabra justicia, porque la gente dice: me van a perseguir porque es que yo soy justo, porque es que hago buenas obras. No, esta palabra justicia quiere decir algo muy diferente. No es la justicia de los hombres, es la justicia de Dios. Y vamos a ver qué dice Dios acerca de esta palabra de justicia en Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. Vamos a ver qué dice el Señor sobre quién, mejor, qué dice de la palabra justicia, o qué es justicia. Lo vamos a ir dilucidando a través que veamos esta idea principal que nos está el Señor guiando en esta palabra, que para mí ha sido una revelación y eso trae mucha más libertad a mi vida. Hebreos 5, verso 12. En adelante: porque debiendo ser ya maestros, se refiere aquí a esas personas que llevan años en la iglesia recibiendo palabras y no hay un cambio visible en sus vidas, siguen siendo bebés espirituales, o sea, necesitan recibir de esos principios, de esos, como dice aquí la palabra, de esos rudimentos de la palabra, y son principios ya viejos, pero que son principios que son buenos enseñarlos, porque eso te trae enseñanza, porque el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir. Y vamos a irlo viendo. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, o sea, repetir cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, o sea, cuáles son los principios de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ese es el bebé espiritual. Verso 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Es inexperto de la palabra de justicia. Lo que quiere decir es que no sabe en la realidad qué es justicia, porque es niño. Verso 14: porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para Dios, entonces, un bebé espiritual es aquel que es inexperto en el mensaje de justicia. ¿Por qué? Porque el bebé espiritual escucha la palabra justicia y cree que tiene algo que ver con el comportamiento, con tus obras justas. Ese es el bebé espiritual. Si tú tienes arraigado ese concepto de esa justicia de Dios como algo que tú eres actor o autor de esa justicia, pues has caído de la gracia. Dice que has rechazado a Cristo. Y caer de la gracia no es pecar. Caer de la gracia es cuando tú crees que tus propias obras justas, tu obediencia, hace parte de que te ganes el favor de Dios. No, es fruto. La obediencia es fruto de la gracia. Es como consecuencia. Vamos a ver que la palabra de Dios nos lo confirma. Entonces decíamos que ese es el bebé espiritual. Aquí está la definición de justicia, pero no vale la pena verlo porque eso es lo que dice el mundo. Aquí estamos tratando algo espiritual. Entonces, la definición de justicia para Dios, que es la que debe tener el maduro espiritual y es la que lo lleva a tener una buena vida cristiana y es la que lo ayuda a dejar de pecar, es la que lo mete en el camino de santidad, es aquel hombre o mujer que dice, cuando escucha la palabra justicia, dice: es un don de Dios. Es algo que me fue impartido. Es algo que el Señor ganó, Jesucristo, por su sangre la pagó, esa justicia, y me la dio a mí por gracia. Es decir, que la justicia de Dios impartida a nosotros nos destetó. Nos destetó. Y dice que cuando lo crees, has sido entonces destetado. Ya no eres un bebé espiritual.
La iglesia se vuelve madura cuando entiende este concepto y entiende que la palabra justicia se refiere a la justicia gratuita, pagada por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso fue otorgado por gracia, el favor inmerecido de Dios, porque no lo podríamos ganar nunca. Nosotros con nuestros hechos, con nuestras acciones, con ser buenas personas, eso no mueve el corazón de Dios. Es una consecuencia, eso sí, de que el Hijo de Dios sea buena persona, sea recto, busque lo correcto, quiera obedecerle a Dios, pero es un fruto de que el Señor primero fue bueno contigo, primero te salvó. En Cristo, entonces, justicia no es hacer lo correcto, es creer lo correcto. En que Cristo fue hecho pecado y recibió en tu lugar el castigo justo. Dios el Padre agotó totalmente su ira sobre Jesucristo en la cruz del Calvario y fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Esa es la verdadera definición de justicia. Nos lo tenemos que grabar y no solamente saberlo, sino creerlo en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios dice que Jesucristo se hizo pecado por ti y por mí. Entonces, ¿cómo se hizo Jesucristo pecado? ¿Pecando? No, Él fue santo hasta la muerte. Él fue santo y nunca pecó hasta la muerte. ¿Y tú y yo cómo nos hicimos justos? ¿Haciendo justicia? ¿Obras justas? Tampoco. Jesús se volvió pecado al recibir tu pecado y mi pecado. Y nosotros nos hicimos justos al recibir su justicia. Ese es el misterio de la justificación. El cambiazo que hablábamos. Somos santos porque Jesucristo fue santo. No tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver totalmente con Cristo. El Antiguo Testamento, la ley, todo tiene que ver con la carne, con nosotros. Haz esto y vivirás. No hagas esto y no morirás. O haz esto y recibirás aquello. Y en el Nuevo Testamento, el pacto nuevo y eterno en Jesucristo es todo con Jesucristo. Yo haré, y tú tendrás esto. Y ya lo hizo. Yo voy a Romanos capítulo 2 y los que me quieran acompañar. Vamos a ver una parte aquí que nos confirma que de verdad primero fue la gracia antes de que tú obedecieras a Dios. Y dice, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 2, yo lo tengo desde el 3, pero me voy directamente al 4. Romanos 2, verso 4. Dice así: ¿no te das cuenta lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Y esta es la parte que me encanta. ¿No ves que la bondad de Dios, o sea, la gracia de Dios, es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Amén. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, la obediencia era la raíz de todas las bendiciones. Lo vemos en Deuteronomio, en Levítico, en Números, en Éxodo. Vemos todos esos libros de la ley que decían que tú debías hacer esto y recibirías aquello. El principio de la ley del Antiguo Testamento es la obediencia. Bajo la gracia, en el nuevo pacto de Jesucristo eterno, Dios dice primero la obediencia. Dios te bendice primero y la obediencia es fruto, es consecuencia de esa gracia, de esa bendición tan grande. En el Antiguo Testamento tenían que obedecer para que Dios te bendijera. No estoy diciendo que te vuelvas un desobediente, no. Esa obediencia es un fruto de la gracia. En el Nuevo Testamento, Dios te bendice primero
y luego el fruto es la obediencia. Vamos a Romanos capítulo 5 y vamos a ver una definición maravillosa que te va a dar más certeza de lo que estamos hablando hoy. Romanos 5, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿cuál hombre? Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Cristo. Los muchos serán constituidos justos. Esto lo que quiere decir es que pecamos porque somos pecadores por Adán. Y no somos pecadores porque pecamos. No sé si me alcanzan a entender. Es decir, vamos a ver si puedo dar con el ejemplo más estándar. Un panadero hace pan porque es panadero. Pero si yo llego a hacer un pan, no soy panadero. Vamos a avanzar y vamos entendiendo lo que estoy diciendo. Así que también decimos que somos justos por Cristo y no por nuestra obediencia. Eso es más claro aún. Entonces, si el estándar que se estableció en esta palabra en Romanos 5:19 hay un estándar que dice que tú hiciste esto y todos se vuelven esto. Dice, así como por la desobediencia de uno que fue Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Por culpa de Adán y Eva, yo cuando nací no estaba pecando, incluso de bebé no pecaba, pero ya en mí había sido sentenciado a ser un pecador. O sea que si pecaba era porque yo fui constituido pecador, lo dice la palabra. Ahora, sin hacer obras justas, yo fui por Jesucristo, por su obediencia, declarado justo, sin hacer mis propias obras justas, sino que fue por la justicia de Cristo que soy justo, y por la desobediencia de Adán soy pecador. Eso es lo que dice aquí. O sea que pecamos porque somos pecadores por Adán. No somos pecadores porque pecamos. Así que también decimos que si somos justos por Cristo, no ha sido por nuestra obediencia. No se trata de nosotros, en este caso en la justicia. Se trata de Cristo, que fue el que la pagó con su sangre. Se hizo justo. Y hay que tener en cuenta algo maravilloso. Y vamos a ver un versículo, de hecho, en una oración que iniciando el culto se dijo. Vamos a ver qué quiere decir más exactamente eso, porque en esa oración yo la uso también mucho, ese versículo. Y dice que entonces, que la obediencia, hay que tener en cuenta que la obediencia de Cristo no la puede tocar el diablo, porque ¿dónde está Cristo? En el reino de los cielos. Y esa obediencia es la que nosotros necesitamos siempre acudir a esa obediencia, porque esa es la obediencia que nos hizo justos, no acudir a nuestra obediencia para recibir algo de Dios. Recordemos que entonces que el diablo ya no te puede acusar, fue arrojado del cielo. Él tenía un cierto acceso a la presencia de Dios, y lo vemos en Job y por ahí en otro libro que ahora no recuerdo cuál es. Dice en Apocalipsis 12:10 que porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios, nos acusaba de día y de noche. Y la gente dirá, no, eso es lo que va a pasar en Apocalipsis. No, Satanás ya no tiene acceso a Dios. Ya no tiene acceso a Dios. El único poder que él puede llegar a tener es tu atención. Y él te puede acusar, pero a ti mismo, a ti en tu mente, o a tus amigos, o a tu esposa. Y lo que busca es traer la animadversión y la división. Ese es el trabajo de Satanás. El campo de batalla de él es la mente. Y dice en Lucas 1:18, lo leo yo rápidamente, Jesucristo dijo, después de que venían esos 70 de liberar demonios, de sanar enfermos, porque ahí fue la primera vez que les dio autoridad y les delegó esa autoridad espiritual, y sucedió algo en el cielo. Dice Jesucristo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fue echado Satanás de esa presencia, porque él fue echado ya a la tierra desde los principios, cuando él se rebeló contra Dios. Pero ciertos momentos que lo muestra el libro de Job,
porque de hecho el libro de Job parece ser mucho más antiguo que los mismos libros de Éxodos y estos otros libros. Y dice que ya Satanás no puede llegar a acusarte, ya no tiene esa presencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya estaba ejerciendo la autoridad antes de morir aquí en la tierra. Segunda de Corintios, capítulo 10. Y vamos a ver esa palabra que yo decía que usamos mucho en nuestras oraciones. Dice, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? El verso 5 nos lo va a revelar. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Dónde están esos argumentos? En nuestra mente. O sea que las armas de nuestra milicia es para derribar fortalezas en nuestra mente. ¿Sí? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Dónde está el pensamiento en nuestra mente? Llevando esos pensamientos cautivos a la obediencia. Volvemos otra vez a la obediencia de Cristo o a Cristo. O sea, en la justicia que Dios ganó para nosotros. Cuando tú dices, llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo, tú trasladas esos ataques demoníacos que te acusan, que te puede llegar a decir Satanás, hoy no has obedecido. ¿Le estás pidiendo sanidad al Señor? ¿Y si obedeciste hoy? Y si tú le dices, sí, claro, yo obedecí, pero ¿obedeciste lo suficiente? Y ahí está Satanás metiendo pensamientos en tu mente. O sencillamente en la alabanza, cuando estamos levantando los brazos, se nos vienen pensamientos profanos muchas veces. Pensamientos que no deberían estar allí. Y no es tu culpa. Tú no tienes control sobre tus pensamientos, pero sí tienes autoridad para reprender, atar ese pensamiento y llevarlo a la obediencia a Cristo. Y tú lo que tienes que hacer con Satanás es reprender sus obras, las obras de las tinieblas, pero el peor pago que nosotros como hijos de Dios podemos hacer contra el enemigo es ignorarlo. Quitarle probablemente el único poder que tiene sobre nosotros, que es nuestra atención. Y recuerden que el pecado de Satanás fue el orgullo. ¿Y qué es lo más tremendo que tú le puedes pagar a un orgulloso? Es ignorancia, ignorarlo. Ignora esos pensamientos. Sigue buscando la santidad, la palabra que te va limpiando, renovando tu mente, y todos esos malos pensamientos van desapareciendo. Y ese pecado que te asedia va a perder su poder, porque tú ya no vas a andar en esos mandatos y preceptos, solamente confiado que es Jesucristo el que ganó esa obediencia por ti, y tú, como fruto de esa gracia que tú aceptas, te vuelves obediente, porque le quieres agradar a Dios. Empiezas a obedecerle con más amor, ya lo haces por amor, no por miedo. El diablo quiere tu mente. La batalla está en nuestra mente. Y no es casualidad, porque lo leí en estos días y me sorprendía, no es casualidad que Cristo fue crucificado en un monte llamado Gólgota, que traduce en hebreo calavera. ¿Y nuestros pensamientos dónde están? En el cerebro. ¿Y dónde está nuestro cerebro? En nuestra calavera. Tremendo, ¿no? Y eso no es un chiste, es algo serio. Y es algo que me trae una revelación maravillosa. Porque todo en la palabra de Dios tiene un significado y profundo. Tu justicia está en el cielo. Mi justicia es una persona, Cristo. A Él acudo. Dios el Padre te ve a ti a través de Cristo su Hijo para que poder verte santo. Si tú apartas en tus oraciones a Jesucristo, que es el camino, ni siquiera Dios te escucharía. Serías tus obras trapos de inmundicia, lo dice la palabra. Y cuando tú pones la mirada en Cristo continuamente, a su obediencia, a su justicia, a lo que hizo por ti, lo arraigas en tu corazón con amor, porque esa gracia, cuando tú ves que eso ha hecho en tu vida algo glorioso, que cada día tú amas más a Dios, es porque el Espíritu Santo te está dando más de Él y está quitando más de ti.
Y esto me recuerda a esos que se salvaron en el desierto, mordidos por serpientes venenosas. Ellos miraban a Jesucristo. ¿Y por qué a Cristo en ese tiempo? Porque ellos miraban ese estandarte que levantó Moisés por orden de Dios y que tenía una serpiente de oro allí en la parte superior. Y ellos sí eran mordidos por serpientes porque estaba siendo diezmado el pueblo de Israel. El pueblo hebreo estaban muriendo miles por las mordidas de las serpientes venenosas. Y ellos clamaron a Moisés y el Padre le dijo, haz esto. Y todo el que mirara ese mástil o ese estandarte no moría. Nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, el autor de esa justicia que fue otorgada gratuitamente, inmerecidamente. Y eso me trae también me recuerda Pedro, que caminó por las aguas. Él puso los ojos en Jesucristo. ¿Y qué pasó con Pedro? Empezó a caminar como Jesucristo sobre las aguas. ¿Y qué hizo Satanás? Desvió su atención y le empezó a mostrar los vientos, la furia del mar que golpeaban su cuerpo. Y Pedro empezó a contemplar eso. Cuando tú empiezas a contemplar tus problemas, porque vamos a tener problemas, y te empiezas a concentrar en ese proceso y no en la bendición, que es el fin, pues tú te empezarías a hundir. Tú tienes que puesto los ojos en Dios, puesta la confianza en Dios, y nosotros seremos como Jesucristo. Y vamos a ver dónde dice que somos como Cristo. Primera de Juan 4. Estamos en verano y da sed. Verso 17. Primera de Juan, epístola de Juan, capítulo 4, verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando tú pones la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el autor de esa gracia, de esa justicia que nos dio la gracia del Padre, nosotros seremos como Él. Y Él dijo que haríamos cosas aún mayores de las que Él hizo. Y viene una parte en este mensaje que es gloriosa y para mí llena, como siempre lo digo, llena mi corazón de alegría. Y es algo que vino a hacer Jesucristo, a revelar. Y lo vamos a ver en esa oración que yo he dicho, que después de la oración del Padre Nuestro, la oración que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 17, que es extensa, es una oración de Jesucristo a su Padre, a nuestro Padre, gloriosa, preciosa y maravillosa, y es, creo yo, personalmente, que es un modelo a seguir de cómo debemos orar a Dios el Padre. Y dice en el verso 6 del Juan 17, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. ¿Cuál nombre? Padre. Jesucristo fue el único que predicaba diciendo, vuestro Padre que está en los cielos. Tu Padre. Él pocas veces decía mi Padre. Él decía mi Padre en sus oraciones o algo específico. Pero él decía tu Padre. Él vino a afirmar a esos hijos, que ese rebaño que Dios les estaba dando, afirmarlos que teníamos un Padre. Y para nadie es secreto de saber el impacto que tiene la figura paterna en sus hijos. Avancemos y miremos. Y dice esta palabra. Vamos a ver, yo leo rápidamente ejemplos donde él dice, vuestro Padre, tu Padre. Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Precioso, ¿sí o no? Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Juan 20:17, que me parece precioso, en el momento que fue María Magdalena al sepulcro y se encontró con Jesucristo y le dijo Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ahí dijo ya mi Padre.
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por todos los evangelios vemos que Jesucristo predicaba a sus hijos. Esos son sus rebaños. Les hablaba a los discípulos y a sus discípulos, vuestro Padre, tu Padre. Quería fortalecer el carácter de sus discípulos con palabras de afirmación al dar a conocer que tenemos un Padre que se preocupa por nosotros. Y vamos a algo mayor aún de esa palabra Padre. Romanos 8, quiero que me acompañe, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ustedes probablemente ahí en sus móviles tendrán también la versión internacional. Si quieren la leen en la Reina Valera. Y van a ver que el Espíritu Santo no permitió aquí que fuera cambiado una palabra hebrea y aramea, porque se describe igual y se pronuncia igual en hebreo y en arameo, y el Espíritu Santo no permitió que los traductores la cambiaran. Entonces, Romanos capítulo 8, verso 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Recuerden, ¿por qué? Que de nuevo, porque cumplíamos esos mandatos y esos preceptos con miedo a pecar contra Dios. Y ya sabemos que nunca los pudiéramos haber cumplido. Sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir Padre? Abba en hebreo y arameo es la misma, quiere decir papi o papito. Y el Espíritu Santo no permitió que ese Abba se quitara y se colocó obviamente la palabra griega pater, que quiere decir padre. Entonces es Abba, Padre. Y los que me conocen, mis hermanos y aquí en la iglesia, saben que yo llevo ya muchos años, cuando oro a mi Padre yo digo Abba, Abba, Padre. Porque un día sentí en mi corazón tan glorioso de eso, lo vi en una película, una película judía, tal vez tenía unas escenas, y escuchaba a la niña que le decía Abba, Abba. Y yo decía, ve, esa palabra la he visto en la palabra de Dios, y le está diciendo papi, papi. Y yo digo, ese es mi papá, ese es mi papi. Yo, papito, Abba, Abba. Yo le digo Abba. ¿Y por qué lo digo en arameo o en hebreo, que también se pronuncia igual? Porque si el Espíritu Santo, si ustedes lo ven en las grandes traducciones, la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, en la lenguaje actual, también dice Abba. El Espíritu Santo no permitió que se quitara esa palabra y no permitió que se tradujera. Pero quiere decir papi. Entonces, si tú le dices papito Dios, está bien. Si yo le digo Abba, está muy bien. Ese es nuestro Padre, es la esencia de Dios, es Padre, el amor. Y así deben ser los pastores y los maestros con sus hijos, con ese rebaño que el Señor les dio. Ser cariñosos, amorosos, tener esas buenas palabras, esa alegría en su rostro, hacerlos sentir como Dios de verdad te mira, con amor. Él es severo y las cosas de Dios, como decía el pastor, son serias, ¿sí? Pero Él es severo con esos que no son sus hijos. Con nosotros Dios es amoroso, cariñoso y nos trata en amor. Y si tú pecas contra Dios, Dios no te manda una enfermedad, ni te manda un castigo, ni te manda un accidente. Dios te reprende con su palabra y te hace pasar por situaciones para enseñarte y para formar tu carácter. Ya vimos eso. Juan 17. Seguimos en esa oración de Jesucristo. Y hay una parte en el verso 11 que dice, ya no voy a estar, está orando Jesucristo aún al Padre, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. Ese nombre Padre trae protección a todo el rebaño. Y hablamos de que a nuestros hijos es muy importante, y los expertos, digamos, también en el mundo lo saben, de que el origen de muchas enfermedades, trastornos y conflictos de niños es por la falta de ese padre, esa figura paterna en su hogar, ese padre biológico tal vez. Y eso sucede así, y Dios nos quiere proteger, ¿cómo? Dándonos esas palabras de afirmación. Lo importante es decirnos que tenemos un Padre.
Y dice, tu Padre que está en los cielos te lo quiere dar si se lo pides. Tu Padre en los cielos te dice que eres más importante que esas aves, que las alimenta. ¿Cómo no te va a alimentar a ti, hijo, si tú eres mi hijo? Mi Padre es bueno. Y eso trae a tu corazón esa seguridad de protección, de que sabes que Dios te ama y te cuida. Y no te castiga para destruirte, te corrige. Porque si el Padre ama a su hijo, lo reprende y lo corrige. De allí lo importante de dar a nuestros hijos esas palabras de afirmación. Y los que me conocen saben que mis hijos, cuando me llaman, yo les digo, te amo, estoy orgulloso de ti. Y mis hijas sobre todo son las que más me llaman. Les digo, te amo, me haces feliz. Les digo mucho eso. Yo creo que más de un año que les estoy diciendo, me haces feliz. De repente yo les digo eso. Y hoy lo confirmo y me recuerda esa parte donde Dios el Padre ve a su Hijo Jesucristo salir de las aguas después de ser bautizado por Juan Bautista. Y le dice, se abre el cielo y se escucha su voz audible y les dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, en el cual me hace feliz. Mis hijos a mí me hacen feliz. Mis hijas cuando me llaman me dicen papi. Y eso llena mi corazón. Y yo digo, Dios, ¿cómo se sentirá cuando yo lo busco en el lugar secreto todos los días? Y le digo, Abba, Padre. Y para terminar, en esa misma oración de Jesucristo en el verso 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y no se refiere al nombre de Jesucristo, porque Él todavía no había muerto. Y cuando subió al cielo fue decretado que era el nombre sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Él está hablando del nombre Padre. Ese nombre abarca todos los nombres de Jehová. Esos nombres de Jehová están bien estudiados. Jehová Jireh, Jehová Tzedkenu, Jehová Rafa, Jehová Nishin, Adonai, Hashem. Todos esos nombres que son como 20 y pico, muchos. Está bien estudiados y sus significados. Pero el que cubre todos esos nombres es Padre. Abba, Padre. Y eso para mí es oro puro. Para terminar, hermanos, resumiendo, hoy hablamos de la gracia inmerecida, pagada por la sangre de Cristo, y que es a la cual nosotros nos tenemos que aferrar, a esa justicia de Dios ganada por Jesucristo. Y dice en 1 de Juan, no vayan, yo voy rápidamente, 1 de Juan capítulo 2, verso 15, no améis las cosas del mundo, mejor, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero ¿cuál amor del Padre? No es amor hacia el Padre, no es amor hacia Él o para Él, es el amor del Padre en ti. Y eso te hace vencer al mundo, te hace vencer los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo, los malos deseos de la carne. Hermanos, este es el mensaje. Que el Señor los bendiga.